Cuando un perro ladra, tira de la correa o se lanza hacia otros perros, la primera recomendación que se suele recibir por parte del educador hacia el tutor es: llévalo a clases de obediencia. Pero, ¿realmente aprender a sentarse, tumbarse y dar la pata soluciona la reactividad? Hoy vamos a poner sobre la mesa un caso real para que veas por qué el adiestramiento tradicional no basta y qué puedes hacer tú para ir más allá. Soy Marta de Rumbo Canino, donde formamos a profesionales y tutores en educación canina consciente, basada en evidencia y en el respeto al perro y a su familia. Hoy vamos a ver en este vídeo 1. ¿Qué entendemos por adiestramiento y por educación consciente? 2. ¿Por qué la obediencia no resuelve problemas emocionales como la reactividad? 3. El paso a paso real para empezar a mejorar un caso de este tipo. Y 4. Cómo esta diferencia cambia el resultado y el bienestar del perro. Este vídeo es para ti si eres tutor o tutora de un perro con problemas de reactividad, si trabajas con casos de modificación de conducta o estás formándote como educador o educadora canina y quieres entender la diferencia entre enseñar órdenes y educar para la vida real. Quédate hasta el final porque aquí mi compi Ricard te va a contar el error más común que vemos siempre en los entrenamientos de perros reactivos y cómo evitarlos. Y antes de seguir y dejarte con Ricard, que es el experto en reactividad, si valoras este tipo de contenido sobre educación canina consciente, tanto para tutores como para profesionales que no solo estudian, sino que tienen resultados, suscríbete por aquí al canal, dale a la campanita, dale like y en la descripción te dejo recursos gratuitos para que puedas empezar a trabajar con tu perro o tus clientes de manera muchísimo más efectiva. Y ahora sí, te dejo con mi compi Ricard, que es el especialista en reactividad en Rumbo Canino y creo que él, mejor que nadie, te lo puede explicar todo. Un abrazo. Hola Friki Perris, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Ricard, director formativo de la escuela Rumbo Canino y tal y como ha comentado Marta, hoy venimos a hablar un poquito del tema de la diferencia entre el adiestramiento más tradicional o el trabajo de obediencia sobre la educación canina consciente que nosotros aplicamos para tratar los temas de reactividad. Antes de intentar adentrarnos dentro de este mundo, que da para seguramente diversos vídeos, tenemos que entender de que yo estoy muy a favor de enseñar cosas a los perros. Da igual lo que quieras enseñarles, si es un sentado, si es un tumbado, pero lo cierto es que tenemos que entender de que hay una diferencia entre querer enseñar algo a un perro por diversión o porque de verdad pensamos que nos puede servir para algo, como por ejemplo que pueda esperar en determinadas situaciones pues cuando estás poniendo la comida, y separarlo de que muchas veces estos trabajos son totalmente incompletos para tratar temas tan complejos como puede llegar a ser una reactividad debido a los diversos factores que la confrontan. Entonces, ¿qué entendemos realmente por adiestramiento o por obediencia? Pues realmente desde un enfoque mucho más tradicional entendemos el adiestramiento de obediencia en el momento que nosotros utilizamos determinados estímulos, normalmente palabras o también gestos, para indicar al perro que realice lo que denominamos una conducta discreta, es decir, que realice solamente una sola conducta. Por ejemplo, típico de hacemos el señal así o decimos sit y el perro simplemente clava sus cuartos traseros en el suelo. Entonces tenemos que entender que estos tipos de trabajo de obediencia per se no son malos, pero tenemos que entender que realmente si nosotros queremos tratar lo que vendría a ser una reactividad, por ejemplo, que ahora hablaremos un poco más en detenimiento de eso, es totalmente incompleto. En cambio, cuando nosotros nos enfocamos o planteamos unos trabajos, como podría ser desde la educación canina profesional, no solamente entendemos las conductas que debe dar el perro, ¿de acuerdo? Que normalmente no incluye ni un sentado ni un tumbado en muchas ocasiones, sino más bien a veces incluso al contrario, sino que el perro se mueva, incluso consiga alejarse del estímulo detonante por propia voluntad, sino que además tenemos en cuenta otros elementos, por ejemplo la relación que tiene con el tutor, el nivel de estrés del perro, en qué contexto le toca vivir, el tipo de fenotipo funcional. Es decir, es un tipo de visión mucho más global, que tiene en cuenta muchísimos más variables, que realmente tienen mucho que ver con la reactividad, muchísimo más que el perro sepa sentarse o tumbarse a la orden. Y para poder explicar un poquito mejor esto, vamos a poner un ejemplo, ¿vale? El típico perro que es reactivo, sale a la calle, se lanza a otros perros, es decir, un perro que tiene serias dificultades tanto de gestión emocional como social cuando ve otros elementos como pueden ser perros. Vamos a ponerlo para no complicarlo demasiado. Cuando nosotros plantearíamos un trabajo más prototípico de obediencia, ¿vale? Porque en muchas ocasiones cuando el perro muestra este tipo de conductas te dicen llévalo a clases de obediencia. En muchas ocasiones acabaríamos enseñando conductas pues como por ejemplo cuando el perro ve a otro perro, siéntate y cada vez que el perro lo mira simplemente lo iríamos premiando. Este tipo de trabajo realmente no acaba dando del todo bien un buen resultado porque tenemos que entender de que en muchas ocasiones trabajamos dentro de escenarios que son ficticios, que son estériles, que no tienen que ver complejidad de que vemos en el día a día. Por ejemplo, cuando tú sales a pasear a tu perro seguramente te encuentras a muchos otros elementos que haga que el perro acabe reaccionando de forma súbita. Entonces vamos a poner el ejemplo, pues lo que hemos dicho, el perro, estamos trabajando el quieto,
ve pasar perros, nosotros lo vamos premiando y esos perros se acaban alejando. Lo cierto es que esto, para empezar, puede ser una buena forma para trabajar con un perro reactivo. En cambio, cuando realizamos un enfoque más consciente, más profundo, lo primero que tenemos que hacer es analizar la emoción que hay detrás. Lo normal es que detrás de una reactividad suele aparecer o miedo o frustración, es decir, dos tipos de emociones, de que son de valencia negativa, que acaban causando, de acuerdo, un tipo de conducta u otra. Lo que tenemos que entender es, en función de qué contexto se esté dando, de acuerdo, es qué tipo de emocionalidad hay detrás, porque sí, se trabajan de forma diferente. Tenemos que entender que la reactividad por miedo, por ejemplo, tiende a generar, querer alejar al estímulo, como puede ser al otro perro, porque básicamente no me siento seguro en su presencia. En cambio, la reactividad por frustración, en muchas ocasiones es muy típico ver a perros que nosotros cogemos, les soltamos la correa y cuando van con correa se frustran y acaban siendo reactivos, pero en cambio cuando se la soltamos no acaban reaccionando de esta manera. Esto es debido a lo que denominamos una frustración por barrera, y es básicamente que el perro se ve negado a realizar lo que él quiere y esto acaba derivando en reacciones típicas de reactividad. Una vez tenemos analizada la emoción, vamos a pasar al siguiente paso. El segundo paso sería también analizar cómo responde el animal a esa reactividad, es decir, después de los paseos, cómo se queda. Tenemos que entender que la respuesta del estrés también es súper importante para entender qué papel está jugando en esa reactividad. Un perro que es incapaz al volver del paseo de descansar, de descargar, es decir, es un perro que es incapaz de sentirse bien, es un perro que el día de mañana seguirá manteniendo reactividad. Por eso es tan importante poner algún tipo de rutina, como puede ser una masticación, un aceite esencial, habilitar un espacio de descanso prolongado, reducir el número de paseos, para conseguir que ese estrés acabe bajando, para que el día de mañana la probabilidad de emisión de conductas reactivas sea mucho menor. Otro elemento que tendríamos en cuenta desde la educación canina consciente, por ejemplo, es la relación que tiene el tutor con el perro, porque sí, un estudio realizado por Rooney y Cowan en 2011 demostró que en muchas ocasiones no es tanto la forma como el perro afronta el estímulo, sino la relación que existe y el contexto donde se dan esas reacciones y la relación que existe con el tutor, dado de que aquellos tutores que, por ejemplo, les gritaban más o se enfadaban más, provocaban que hubiera mayor probabilidad de emisión de conductas reactivas que aquellos que tenían una conducta mucho más afable, que mantenían una conducta mucho más estable y una emocionalidad mucho más calmada. Es decir, la forma como lo afrontaba el tutor acaba afectando en la propia reactividad del perro. Otro elemento clave dentro de la educación canina consciente es cómo el perro se relaciona con el mundo fuera de situaciones problemáticas. Y esto parece una tontería, porque muchas veces dices, ¿por qué quiero observar este tipo de cosas en reactividad cuando el perro no está mostrando reactividad? Muy fácil, es súper importante siempre estar pendientes del lenguaje corporal del perro. Imaginemos de que en esa reactividad realmente uno de los elementos detonantes es el dolor. Pues tenemos que entender de que nosotros, si nos ponemos a observar el lenguaje corporal del perro en situaciones no problemáticas, quizá podemos mostrar que el perro se lame de forma frecuente, siempre tiene las pupilas dilatadas, no encuentra un lugar cómodo donde ponerse, cojea. Es decir, toda una serie de elementos que fuera del contexto quizá pasan desapercibidos, porque en el momento que el perro está ladrando, tirándose, saltando, pues claro, evidentemente ese tipo de señales pasan súper desapercibidas. Pero cuando el perro precisamente está calmado y siguen apareciendo ese tipo de lenguaje y ese tipo de señales, puede ser un indicador de qué está sucediendo allí. Es por eso que es tan importante observar el lenguaje corporal que tiene el perro fuera de situaciones conflictivas. Otro elemento que personalmente me encanta y creo que todos deberíamos tener en cuenta es hacer una evaluación de la reactividad de forma consciente, de forma recurrente, porque realmente es muy difícil plantear si estamos mejorando o no la reactividad si no estamos tomando notas. Entonces, para mí es básico que dentro de la educación canina consciente y científica tengamos datos que nos estén indicando cómo van las cosas, porque en muchas ocasiones, fijaos de que es una frase muy típica de los tutores, es decir, esta semana ha estado más reactivo de lo normal. Lo cierto es que cuando nosotros tenemos esas frases, primero, si tuviéramos análisis previos, podríamos saber que quizá hay cierta regularidad. Por ejemplo, hay perras que cuando la llegada del precelo nos vemos de que aumentan las conductas reactivas. Entonces, podríamos saber, por ejemplo, si tomáramos bien los apuntes, de que antes del celo esa perra desarrolla conductas típicas relacionadas con la reactividad y eso nos permitiría anticiparnos. Entonces, es súper importante tener medidas evaluatorias objetivas que nos permitan anticiparnos, ver cómo está avanzando el caso y sobre todo que realmente poder detectar otros elementos que quizá no estamos teniendo en cuenta, pero que las matemáticas nos podrían revelar. Por último, y una de las cosas más importantes a trabajar, siempre es trabajar cuando nos está dando el problema. En muchas ocasiones vais a ver que en clases de adiestramiento más clásica lo que hacen es trabajar ciertas conductas, como puede ser el sentado, el tumbado, el quieto, en presencia de otros perros. Lo cierto es que la ciencia del aprendizaje nos enseña que si nosotros queremos crear rutas neurológicas que sean útiles para el día de mañana poder afrontar esas situaciones, no podemos hacerlo en situaciones que realmente el perro esté sobrepasado y súper estresado, precisamente porque ese estado emocional y fisiológico incapacita para generar nuevos aprendizajes. Entonces, si nosotros queremos trabajar cosas como puede ser el mírame, el vámonos, trabajos de autocontrol, trabajos de desensibilización, cualquier elemento que realmente pueda ayudar el día de mañana a ese perro a afrontar esos estímulos, como puede ser en otros perros, de forma más adecuada, menos emocionalmente intensas y otro tipo de problemas relacionados con la reactividad, es súper importante poder trabajar eso, porque realmente es muy difícil poder trabajar a perros en el cual literalmente
literalmente cada vez que ven un perro acaban detonando y estar trabajando en ese umbral, porque nosotros no estamos trabajando en ese momento en un lugar que estemos en aprendizaje, sino que estamos trabajando desde la inundación, y esto claramente no puede ayudar al perro. Y esto no lo digo yo, y es que en 1998 se demostró que en el mismo momento que nosotros hacemos una exposición de forma regular a un estímulo fóbico, como puede ser, por ejemplo, que el perro vea a otro perro sin ningún tipo de control, lejos de desensibilizar, tal y como se creía, lo que hacíamos era sensibilizar, es decir, estamos empeorando esa sintomatología. Básicamente eso tiene que ver mucho con el control que tiene el perro sobre el entorno. Si el perro ve de que da igual lo que haga, de que ese perro seguirá acercándose o le sigue dando miedo, realmente no tendrá control sobre el entorno, y lo que acabará generando es que las respuestas sean cada vez más exageradas. Con lo cual es súper importante que siempre que enseñemos fuera de la situación problemática, y una vez tenemos esos aprendizajes, los empecemos a implementar en situaciones que el perro sí tenga control sobre ella, para ir generando mayor autoestima y mayor autoeficacia. Y el último punto, que para mí es básico, es entender de que los procesos de aprendizaje, los procesos neuronales que queremos generar, requieren de mucho tiempo. ¿Vale? Nosotros desde Rumbo Canino planteamos trabajos de reactividad en 4 a 6 meses. No porque realmente necesitemos los 6 meses, sino porque realmente nosotros sabemos que en todo ese proceso habrá altibajos, que estaremos aprendiendo, de que habrá veces que los tutores no podrán trabajar. Entonces, recuerdo perfectamente uno de los casos que me llegó hace poco, en el cual literalmente venían, porque después de haber trabajado durante una semana con otro entrenador, realmente no vieron resultados, y lo primero que hice fue, tranquilamente conmigo os vais a los 4 o a los 6 meses. Y aún así decidieron dar una oportunidad, y pasadas 8 semanas el perro era capaz de pasar a otro perro a 5 metros, de acuerdo, sin estallar. Es verdad que los paseos, cuando aparecía otro perro, pues seguía reaccionando. Es verdad que en algún momento, pero lo cierto es que haber trabajado todos los puntos que os he comentado anteriormente ayudó de que este perro, primero de todo, bajara muchísimo los niveles de estrés, bajaran las reacciones, porque además lo teníamos contabilizado, y además estábamos viendo que los tutores cada vez disfrutaban más de su perro, conseguían darle una correa larga, disfrutaban más de la relación, y eso también es básico, porque recordemos que desde la educación canina consciente yo no estoy trabajando para que el perro aprenda determinadas conductas, sino porque dentro del problema que tiene el perro está afectando una convivencia entre personas y humanos, y claramente nosotros como educadores caninos profesionales es donde debemos actuar, porque al final si el perro tiene un problema de conducta y no molesta a nadie, realmente no es un problema de conducta, o al menos la gente no lo ve así. Es por eso de que uno de los elementos más claves es tener tiempo, y sobre todo tener claro para qué estamos trabajando y cuáles son los objetivos. Así, si eres un educador canino novel, estás empezando, tienes un perro reactivo, o quizá eres educador canino ya de largo trayecto y simplemente te apetecía escucharme, recordad una cosa que para mí es básica para entender realmente cómo trabajar y resolver la reactividad. Un mayor control sobre el perro no necesariamente implica una mayor calidad de vida y que esa reactividad vaya a bajar. Saber que le puedes pedir un sit, un tumbado o otro tipo de conductas que impliquen muchísima inhibición no necesariamente están mejorando el bienestar del perro. Porque sí, yo he visto perros literalmente que ya no reaccionan tumbados, con unos niveles de ansiedad absolutamente elevados y desproporcionados. Y realmente, ¿qué sentido tiene que el perro deje de reaccionar cuando el perro sigue sintiendo un tipo de emocionalidad que le está causando malestar y que el día de mañana seguramente también le acabará afectando en otras áreas de su vida? Y si has llegado hasta el final, me gustaría que me dejaras aquí abajo en los comentarios si tienes alguna duda de algún caso que hayas trabajado, si tu perro es reactivo, qué problemas has encontrado, o si por el contrario estás de acuerdo con lo que te he comentado o no, y que me dejaras las razones por las cuales no estás de acuerdo. Yo estaré encantado de leerte y poderlo debatir tranquilamente. Por último, me gustaría recordarte, tal y como ha comentado Marta, que en la descripción seguimos teniendo toda una serie de recursos gratuitos que puedes descargarte de forma totalmente libre. De verdad creo de que son unos recursos que son preciosos, te pueden ayudar muchísimo, tanto si eres tutor, como si quieres ser futuro profesional, como si ya lo eres actualmente. Todos ellos relacionados con educación canina consciente, tal y como nosotros nos gusta trabajar. Y si has aguantado hasta el final, recuerda darle like si te ha gustado, compártelo con aquel friki perry que de verdad le molan muchísimo los perros, o si quieres simplemente compartirlo con alguien que también sabe de perros, a ver si está de acuerdo con nuestra opinión, suscríbete para no perderte más contenido, y recuerda que los perros aún tienen mucho por enseñarnos.